En respuesta a una pregunta que hizo un usuario, un amigo, con respecto a la salida de la ciudad al campo, queremos en este corto video dar algunas recomendaciones y algunos consejos que le pueden ayudar a usted en esa decisión que ha tomado de salir de las ciudades al campo, cuando vemos que en las ciudades vendrán cosas difíciles, hambres, y la situación se pondrá muy dura, y hay muchos que están pensando salir de las ciudades y buscar el campo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay dos cosas que son diferentes. La una es salir y la otra es huir. Salir es cuando podemos planificar, y de eso es que vamos a hablar en este video. Mi pregunta ¿es importante hacer una planificación? Claro que sí. Lo primero que se tiene que hacer es una planificación. Tenemos que incluir un plan misionero y un plan de salvación para nuestra familia. La Biblia dice en Santiago 1:5, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y se la dará en abundancia. En esa planificación tenemos que tener en cuenta que todos nuestros planes debemos someterlos a Dios en oración y pedirle a Dios que sea el que nos guíe, nos dirija en este plan que vamos a hacer. ¿Qué condiciones o qué características hay que tener en cuenta en el momento de elegir el terreno? Bueno, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que tenga agua propia y que sea apto para el cultivo, para que se puedan producir eh, alimentos. Entonces, eso es importante. Si una persona no tiene los recursos suficientes para hacer una construcción, ¿qué puede hacer? Bueno, cuando no se tienen los recursos, ahora que la tierra en el campo está demasiado costosa, puede hacer varias cosas. Uno, buscar un lugar ya bastante alejado, porque se tendría que empezar de cero, ¿cierto? En las montañas, por ejemplo, como acá. Nosotros nos tocó empezar de cero. Pero si los recursos son escasos, por ejemplo, se puede conseguir un terreno donde tenga madera, y con la madera se puede construir una casa. Simplemente es utilizando eh, todos los recursos que encuentra en la naturaleza, como los árboles, como la madera, y todo eso le va a ayudar para eh, aliviar un poquito a aquellos que no tienen recursos. Pero también, si no tiene recursos, lo que tiene que hacer es únanse con personas que también tengan una misma convicción. Pero ahí en ese caso tendrían que asegurarse que en realidad todos estén comprometidos, porque ahí cuando hay unión de familias pueden surgir problemas, porque algunos quieren trabajar más o trabajar menos que otros, algunos están más comprometidos que otros. Entonces, lo ideal es que se unan con personas que tengan una misma convicción y con personas que estén bastante interesadas en el proyecto. También eh, pueden unirse con personas que tengan conocimiento, que eso es importante. Si usted no tiene conocimiento del campo, únase con personas que tengan el conocimiento y, y que les puedan ayudar en elegir el terreno, en dar orientación. Eso es importante. Y si en caso de algo, digamos, la persona está en la ciudad, ¿cómo podría ir haciendo la preparación? O sea, ¿cómo podría ir aprendiendo? Hoy día tenemos muchos recursos, como son, está muchos videos en YouTube y en Google, donde podemos encontrar muchas herramientas. Hay muchos videos explicativos, ilustrativos, informativos de muchos procesos. O sea, hay mucha información, hay mucho que se puede aprender. Por eso es importante que en vez de estar mirando TikTok o cosas que no edifican, podamos invertir nuestro tiempo en aprender todas esas cosas. Por ejemplo, si es una familia numerosa, deberíamos aprender eh, arte. Muchas maneras de, por ejemplo, buscar cómo sobrevivir en medio de una crisis. Eh,
llámese panadería, llámese peluquería, llámese agricultura. Todas esas cosas las tenemos que aprender porque en el campo hay muchos secretos que se necesitan tener en cuenta porque para que la tierra sea productiva o por lo menos saquemos más productividad. También he escuchado que la apicultura es muy buena. Otra cosa es me puede hablar, digamos, una persona a qué lugares puede ir para aprender antes de ir al campo. He escuchado los puestos de avanzada, de los sanatorios. Sí, antes de tener esa experiencia o de pronto enfrentarse con una realidad, hay lugares que se llaman puestos de avanzada. Hay hermanos que han sido tocados por Dios para colocar esos lugares. Es donde la persona puede ir y aprender y tener una experiencia más cercana con el campo. Puede invertir una semana, un mes, si así lo desea, para ir usted o su familia también y que tengan esa experiencia para que cuando se enfrenten con la realidad ya usted tenga una noción de lo que realmente es y a qué se va a enfrentar y pueda usted avanzar con mucha más confianza y ya teniendo esa experiencia en esos lugares. En cuanto a las finanzas, ¿qué me puede decir usted? Yo creo que eso es lo más importante. En la transición de la salida de la ciudad al campo se tiene que tener en cuenta mucho las finanzas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo vamos a vivir, cómo vamos a alimentar a nuestra familia, cómo nos vamos a solventar durante el tiempo mientras la tierra empieza a producir, mientras los proyectos que avancemos empiecen a rodar. Entonces tenemos que mirar y hacer una planificación. La Biblia dice que nadie se sienta a construir una casa y sin antes mirar los costos y ver si la puede terminar. Es lo mismo, ahí tenemos que ver la planificación. Bueno, ¿con cuánto dinero cuento? No podemos avanzar simplemente presuntuosamente o decir, no, yo avanzo por fe. Aunque la fe es importante, tenemos que aferrarnos a la fe que obra, a la fe que nos mueve. Es importante tener en cuenta que los recursos se necesitan y en esa planificación tenemos que ir mirando cómo mientras estamos en el campo tenemos recursos para solventarnos y así poder no tener de pronto un descalabro financiero y regresarnos nuevamente y haber invertido o gastado todo y regresar nuevamente a la ciudad. Y si no me alcanza el dinero para comprar el terreno, ¿me recomienda un crédito? Yo creo que no. Aunque de pronto el gobierno puede ayudar, pero no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque a menos que sea una finca productiva, donde ya tenga todo hecho, ¿cierto? Pero no es lo recomendable porque ¿de dónde va a sacar para pagar ese crédito? O sea, por lo general todos los comienzos son difíciles y es necesario que nosotros nos preparemos para eso y empezar con una deuda no es lo más recomendable. ¿Qué en cuanto a la mentalidad de las personas, la experiencia, vivir en la ciudad y luego irse a vivir al campo, ese proceso, esa transición? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a la comodidad y la comodidad es lo que ha llevado a la gran mayoría de personas a las ciudades, más que todo ahora cuando hay mucho entretenimiento, redes sociales y todo el tiempo va a estar ocupado usted en la ciudad, más que todo en cosas que no edifican. Entonces tenemos que cambiar la mente. La Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, en cambiar la mente tenemos que empezar a cambiar la comodidad por la abnegación, por el esfuerzo, por el sacrificio, por la fuerza, la entereza, el ánimo y la fe. Entonces son detalles que debemos tener en cuenta y tenemos que mentalizarnos. O sea, es un cambio bastante drástico, pero en realidad vale la pena hacerlo. ¿Qué beneficios hay primero dígame, qué beneficios que usted ha experimentado o su familia cercana en cuanto a la salida al campo? Bueno,
lo que más se fortalece es la vida espiritual. Podemos tener un encuentro personal con Dios, pero también la salud, porque podemos tomar agua pura y podemos respirar aire puro, podemos tener muchos beneficios para nuestra salud. Entonces, eso es importante. ¿Y qué cosas puede ver, que ve usted como que son como pequeños obstáculos? Bueno, las cosas adversas serían que vamos a encontrarnos con mosquitos, que vamos a encontrarnos con tábanos, que vamos a encontrarnos con, de pronto hasta con serpientes, con muchas cosas con las cuales no estamos acostumbrados a convivir, pero que sí se puede convivir. Hay métodos, hay ropa adecuada que se puede usar para este fin. Bien, ¿me recomendaría algún libro para que antes de que me recomiende un libro, según lo que dice la Biblia en Mateo 24, lo que está pronosticado, las profecías, la crisis que va a haber en la ciudad, ¿qué consejos daría? ¿Qué Bueno, recomendaciones? Lo primero que les recomendaría es estudiar la Biblia, especialmente las profecías de Daniel, Apocalipsis y Mateo 24, Isaías también 24, donde Dios había anunciado lo que vendría para esta tierra y lo que vendría para las ciudades. Y le recomendaría el libro Eventos de los Últimos Días de la escritora Elena G. White y un libro que se llama De la ciudad al campo, también de la escritora Elena G. White. De allí fue donde yo pude obtener ese conocimiento para tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque vendrían cosas muy difíciles para las ciudades, hambre, guerra, y vienen muchas cosas para las ciudades, enfermedades, epidemias, y donde podemos estar seguros es en el campo, donde podemos tener un ambiente saludable. Así es de que les invito. ¿Cuál es el refugio que Dios tiene para sus hijos? En el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 16, dice que el refugio que Dios tiene para su pueblo son las montañas, y allí será nuestro refugio, porque se pondrá muy difícil la situación, más que todo en este último tiempo, para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, en este caso nosotros como adventistas del séptimo día, que guardamos el sábado, y cuando se está hablando de una ley dominical que viene muy pronto y que se está trabajando en esa dirección, el pueblo de Dios no tendrá lugar ni en pueblos ni en ciudades. Los refugios serán las montañas, pero tenemos que tener una experiencia para que cuando llegue ese momento estar preparados, y les invito a hacer esa preparación.